del derecho agente. Parece que estamos estudiando. ¿Por enemigo? Por enemigo. Al enemigo uno no le tiene buena, pero al prisionero de guerra, al enemigo que era hecho prisionero de guerra se le consideraba un ente carente de personalidad. Por tanto, ¿cierto?, de sus bienes serán los romanos y de su persona, ¿no es cierto?, también. Ahora, no olviden que para el ciudadano romano había algunas instituciones que mejoraban en la situación de este, como eran el Jus Post Liminium y la Fictio Legis Corneliana. Caballero, algo voy a preguntar. Por ¿No que el derecho de gente era como requisito del Estado de ser ciudadano romano? ¿Perdón? Como derecho de gente, el requisito era ser ciudadano romano. No, si es de derecho de gente es común a todos los pueblos. Es decir, todos los pueblos de la antigüedad, ¿no es cierto?, al enemigo lo van a considerar un ente carente de personalidad. Lo que nosotros vemos son instituciones que en el derecho romano habrían alterado el rigor de esta condición. Porque no olviden que si el sujeto se sustrae del cautiverio y vuelve a Roma, se va a entender como si nunca hubiese sido esclavo. Recupera su antigua situación jurídica, pero eso no restablece la situación fáctica. Si la mujer no lo está esperando, el derecho no le va a imponer a la mujer el matrimonio, porque el matrimonio en Roma era una situación de hecha fundada en la fe. Pero recuperará las titularidades que tuviera, el dominio de sus bienes, el poder sobre los hijos, el poder sobre los esclavos, que se llamaba dominica potesta, pero no la posesión de los bienes, que es una situación de hecho. Bien que las relaciones de pareja en Roma no producen necesariamente todos los mismos efectos, pero el matrimonio no es como en el derecho actual una relación jurídica, sino que es una relación de hecho, de pareja, que produce efectos jurídicos, que es otra cosa. En cambio, hoy día lo primero que se dice sobre el matrimonio en el Código Civil, siguiendo la tradición, ¿no es cierto?, canónica, es que el matrimonio es un contrato. Ahora, por tanto, si el ciudadano romano que había sido hecho prisionero de guerra volvía a Roma, Roma lo había tratado como si nunca hubiese sido esclavo. Pero el derecho no puede ir contra la realidad, por así decirlo. Y no podría, ¿no es cierto?, restablecer el matrimonio como una situación de hecho, ni colocarlo en posesión de sus bienes, que es otra situación de hecho. No puede volver a considerar dueño de los bienes, pero para recuperar los bienes habrá que ejercer las acciones correspondientes. Una cosa es ser dueño de una cosa. Por ejemplo, yo soy dueño de este lápiz, tengo la titularidad de condominio, pero ¿qué pasa si alguien tomara el lápiz y se lo llevara para hacerlo suyo? No pierdo la propiedad, pero yo no tengo la posesión. Ahora, y el que tiene la posesión no tiene la propiedad, y si él tiene la posesión de una cosa que es mía, titularidad que el derecho me reconoce, yo puedo mediante acciones pretender recuperar esa cosa mía. Entonces, el derecho me puede permitir recuperar la titularidad de un derecho, pero no me va a colocar en posesión de la cosa objeto de ese derecho. Para eso tendré que ejercer, ¿cierto?, las acciones correspondientes, y quien tiene esa cosa se niega a restituírmela voluntariamente. Lo mismo, si mi mujer me está esperando, volverá a haber entre nosotros matrimonio, pero si ella está viviendo con otro o no tiene ningún interés en volver a vivir conmigo, yo no le puedo imponer el matrimonio. Ahora, distinto a lo que ocurre hoy en día, porque ya vemos que en la muerte presunta, si el sujeto reaparece, e incluso en algunos casos puede ser que su matrimonio, aunque el sujeto estuviera declarado presuntivamente muerto, todavía podría estar vigente, porque no basta que la persona esté declarada presuntivamente muerta en la regla general para que el matrimonio se disuelva. Eso lo refiere usted el segundo semestre. Ahí tenemos un caso parecido. Alguien que para el derecho estaba presuntivamente muerto, no aparece. Acá tenemos a alguien que para el derecho es como si estuviera muerto, el esclavo. El que deja de ser sujeto y pasa a ser objeto. Pero si se sustrae al cautiverio, vuelve a su antigua situación jurídica. Y esto es solo un elemento que la causal de esclavitud fuera, ¿cierto?, el cautiverio. ¿Alguien quería preguntar algo más?
Ahí. O sea, si ya después vuelve a ser libre, tiene que volver a abrir la mano, todo ese proceso. Los poderes jurídicos los recuperan, pero no los poderes, no las situaciones fácticas. Y ya no habría mano si la mujer ya no es, porque la mano recae sobre la uso. Dijo todos los contextos si era prisionero de guerra, ¿verdad? Solo si la causal de esclavitud haya sido prisión de guerra. Ahora la otra es la ficción ley Cornelia, precisamente para que el testamento que le había otorgado pudiera regir la sucesión, si es que él moría siendo esclavo. Y no olviden que puede ser que él logre sustraerse el cautiverio y vuelva a Roma, incluso él podría volver a testar, o bien mantener su testamento. Ahora, pero si muere siendo esclavo, la regla romana establecía que ese testamento no iba a regir la sucesión, porque para que un testamento regiera la sucesión había que ser capaz tanto al momento de testar como al momento de morir. Entonces, para evitar eso, la Lex Cornelia establece una ficción, altera la realidad. Tal como lo hace, por ejemplo, en el artículo 77 y en el 74, cuando, por ejemplo, la criatura nace muerta, dice el código, vamos a entender como si nunca hubiese existido. Porque por lo menos para los efectos de la personalidad nunca llegó a ser titular de un patrimonio. Tuvo esa expectativa, pero no se concretó. Este sujeto en realidad murió como esclavo, pero no lo vamos a considerar como si hubiese muerto en el instante previo a ser hecho prisionero de guerra, como si hubiese muerto libre, no obstante que murió esclavo. Las causales del derecho civil, no olviden, algunas son de la época, quizás por eso que hizo referencia a los periodos, algunas son de la época, ¿cierto?, arcaica, la mayor parte de esas simplemente ya no existen en el derecho cotidianeo, otras son de la época clásica, pero las que consideramos como relevantes son las que todavía subsisten en tiempos de Justiniano, que son básicamente dos: la ingratitud del examo para con el ex esclavo para con el examo, infracción grave del deber de patronato, y la del que se hacía vender por un amigo como esclavo para luego reclamar su libertad y eventualmente compartir el precio. Es que el amigo no se estaba quedando en el precio. Entonces, si lo descubrían, queda en condición de esclavo. Ahora, y por tanto en el derecho cotidiano tenemos vigente por nacimiento, por prisión de guerra y está todo del derecho civil. Ya había caído como parte del pasado, ¿no es cierto?, la que afectaba al deudor insolvente. No olviden que eso explica que quizá en Roma hubo en los primeros tiempos poco desarrollo de una garantía real, por ejemplo, como la hipoteca, la renta que aparece, pero originariamente la garantía era uno. Si uno no tenía con qué responder, respondía con el cuerpo. Ahora, y piénsase, ¿qué le va a ocurrir a una persona vieja? ¿Quiénes van a estar interesados si que nadie paga la deuda en comprarlo como esclavo? Entonces a ese tipo se le podía vender transtíberin como esclavo. Si no había interesado, dice la ley de las 12 tablas, se repartirá en el cuerpo. Porque esa es la garantía. Ahora, otra cosa es que se haya aplicado ese error, pero no son pocos los que quedaron como esclavos en los primeros tiempos, ¿cierto?, por no haber pagado sus deudas. Y eso, por la ley Boteria Papitia de Nexus, ¿cierto?, va a dejar de ser, ¿cierto?, una situación que los romanos, ¿cierto?, regulaban, y va a surgir lo que nosotros llamamos la responsabilidad patrimonial por las deudas. Ya no se responde con el cuerpo, se responde con los bienes. Por eso leíamos el artículo 2465 del Código Civil, que precisa que lo que uno compromete cuando se endeuda son sus bienes. Lo que tenga el tiempo de la ejecución. De hecho, todavía se habla de ejecutar al deudor. ¿Qué entienden ustedes si alguien dijera te voy a ejecutar? No podría entender que lo van a matar. Bueno, ejecutar al deudor es hacer efectiva la deuda, cuya existencia es indubitada. Porque a veces lo que podemos ir a un juicio es discutir si existe la deuda. Ahí el juicio va a tener un carácter declarativo. Pero si la deuda ya existe y tiene el acreedor lo que llamaríamos un título ejecutivo, ustedes van a estudiar los procedimientos de ejecución para ejecutar al deudor que no cumplió espontáneamente. Y ahora responderá si es que tiene bien. Bueno, después no olviden, también hay que analizar
que pone término a la esclavitud, porque el esclavo puede pasar a ser libre. Ahora, libre pero liberto, salvo que el derecho te conceda la ingenuidad. Porque no olviden que también el derecho, tal como regula la esclavitud, porque frente al derecho natural, como todos dicen, es igual, el derecho positivo, entre otros el derecho romano y en general los derechos de los pueblos de la antigüedad consagraban la esclavitud, pero también el derecho podía alterar, tal como lo dijo en el Jus Post Divinium, donde se iba a actuar como si nunca hubiese sido esclavo, es decir, vuelve como ciudadano romano, libre e ingenuo. También el derecho puede darle a un ex esclavo, que naturalmente pasa a ser libertino, de poder la ingenuidad, a través de, por ejemplo, la concesión del derecho a usar el anillo de los caballeros, o bien por la Natalium Restitution, que no la vamos a estudiar en detalle. Ahora, entonces no olviden, un esclavo puede pasar a ser libre, ya sea por una norma, una ley, un senado consulto, una constitución imperial. Normalmente, por ejemplo, puede ser que un esclavo se merezca la libertad, por ejemplo, si denuncia a los que conspiraron contra la vida de su amo, porque ese es un caso, o defendió, ¿no es cierto?, a Roma, ¿cierto?, de forma incluso más intensa que un hombre ciudadano romano en el campo de batalla. Por tanto, ¿no es cierto?, podría una norma colocarlo en situación, ¿cierto?, de, ¿cierto?, incluso ya en época más cristiana, ¿no es cierto?, frente al maltrato de que pudiera ser objeto por parte de su amo, o frente al abandono por parte del amo. Pero la forma, ¿cierto?, también más común de liberación de un esclavo, claro, no podría decir al morir el esclavo vuelve a ser libre, pero vale la gracia, en vida, la manumisio. También manu, poder, mitere, desprenderse. Acto jurídico unilateral solemne, en que la única voluntad que interesa es la del amo, y donde deja al esclavo como libre. Ahora, los efectos de la manumisio estaban regulados por el derecho civil, y el derecho civil imponía una ritualidad, una forma a las manumisiones. Y si no se cumple con la ritualidad, para el derecho es como si la manumisión no existiera. Por eso es que se distingue en algún momento entre las manumisiones solemnes y las no solemnes o informales. Estas últimas no conceden, en principio, ni la libertad ni la ciudadanía. El esclavo solo de hecho, porque el amo se lo ha permitido, vive como libre. Pero sigue siendo para el derecho un esclavo porque no se ha cumplido con la ritualidad. Ahora no olviden que esto se explica porque los esclavos eran una cosa valiosa a los primeros tiempos. No eran muchos los esclavos que tenían la familia, hasta que Roma, ¿no es cierto?, terminó imponiéndose a muchos pueblos, y como consecuencia, ¿no es cierto?, aumentó el número de esclavos de forma sideral, lo que implicó también que los esclavos dejaran de ser considerados bienes, por así decirlo, cuya titularidad o dominio requería de una prueba fehaciente, que evidentemente la facilita la ritualidad. La forma, sobre todo cuando es compleja, va a facilitarla, pero los actos normalmente importantes en la vida jurídica suelen ser solemnes. Pero no olviden que también en el derecho de la antigüedad la ritualidad es parte de la vida jurídica, porque como en alguna medida tiene una vinculación con las actividades religiosas, ¿qué es más ritualista que las actividades religiosas? Entonces, la forma en Roma cada vez se fue restringiendo a un menor número de actos, pero siempre existirán, que lo refiero más adelante, actos solemnes. Por ejemplo, el Código, cuando regula el matrimonio, lo primero que dice sobre el matrimonio es que es un contrato solemne. La compraventa de un inmueble, que dice el artículo 1801, inciso segundo, es un contrato solemne. No así la compraventa de una cosa mueble. Después vamos a explicar todo esto más adelante. Entonces, para el derecho, manumitir un esclavo era algo relevante. Me estoy desprendiendo de una cosa valiosa, tal como si yo se lo fuera a transferir a otro.
el traspaso tenía que hacerse por las formas que el derecho establecía, lo mismo la liberación. Entonces, no vamos a estudiar las manumisiones solemnes en particular, solo voy a mencionar algunos nombres, porque a veces hay casos donde uno podría recordar que hay que distinguir a veces para solucionar el caso, algunos aspectos de la época en que se produce, pero también, ¿no es cierto?, la información a veces da cuenta de algo que puede ser considerado relevante. La típica manumisión entre vivos era la pervindicta. Había que esperar que estuviera un magistrado en Roma un determinado número de semanas para que recibieran aquellos amos que venían con su esclavo, para que éste, en presencia del magistrado, simulando una suerte de juicio, ¿cierto?, le diera al esclavo su libertad. También habría que esperar que apareciera el censor para anotar como un hombre libre el esclavo. En la época cristiana, ¿no es cierto?, apareció la manumitio in ecclesia, y siempre existió la posibilidad de manumitir un esclavo en el testamento. El testamento es siempre solemne. No bien que el Código Civil define testamento en el artículo 999, que dice que es un acto más o menos solemne. ¿Qué quiere decir más o menos solemne? Siempre solemne. A veces son mayores las solemnidades y otras veces son menores, pero siempre solemnes. Porque a veces se justifica que las solemnidades se reduzcan al mínimo, pero igual se requiere de cierta solemnidad por la importancia que tiene el testamento. No olviden que en el testamento yo dispongo del destino de mi patrimonio para después de mi muerte, y yo en mi testamento podía liberar a esclavos, como también podía a mi esclavo, junto con liberarlo, designarlo como mi heredero. Porque puede ser que yo con ese esclavo tuviera una relación tal que yo estaba incluso comprometido, entre comillas, con él a liberarlo después de mi muerte. En algunos casos quizás yo prefería elegir a mi esclavo, ahora mi ex esclavo, como el que iba a permitir perpetuar el patrimonio de mi familia y no malgastarlo si es que te pasaba mi hijo. Porque a veces uno sabe que los hijos no necesariamente están en la situación de poder administrar el patrimonio, ¿no es cierto?, que se generó producto de todo un esfuerzo, entre comillas, familiar. Y eso lo tenía plenamente claro un ciudadano romano. Si algo mantenía inquieto un ciudadano romano era no haber testado. Porque no olviden que también el testamento es manifestación de libertad. Ahora, después vamos a explicar por qué en Chile se testó. Pero yo podía testar en mi testamento y poner la libertad a mi esclavo, ya sea en forma directa, lo cual supone que el esclavo adquiere la libertad al tiempo de mi muerte, o en forma indirecta, encargándole a alguien al cual va a pasar la propiedad de ese esclavo de que lo manumitiera en un tiempo futuro. Por ejemplo, cuando mi hijo llegara a la mayoría de edad. Porque ¿qué quería yo? Dice el esclavo. Era el esclavo, ¿no es cierto?, de confianza, de acompañar a mi hijo. Si es que yo me muero, siendo mi hijo, por ejemplo, en puber o puber quizás, pero menor, a mí me interesaría que éste lo acompañara, lo aconsejara, lo guiara en el mundo de los negocios, porque ese esclavo quizás fuera muy hábil desde esa perspectiva. No olviden que los esclavos, incluso muchos de ellos, si es que eran cierto letrados, eran destinados a la educación de los hijos de la. Porque el esclavo en Roma podía incluso vivir mejor que un hombre libre. Lo único que no tenía la libertad, que es el bien más valioso según algunos. Que solo se aprecia, ¿no es cierto?, cuando se ve. Soy libertario, por ejemplo, que éramos públicos, y algunos podrán decir tanta apología de la libertad, pero no. La libertad, ¿no es cierto?, en Roma bien nos vincula con una institución que es la esclavitud, la peor condición en la cual podría jurídicamente encontrarse un ser humano, asimilado a una cosa. Pero no necesariamente viviendo peor que otros seres humanos, porque hay amos que incluso, ¿cierto?, manejan los negocios de su amo. Bueno,